Y ahorita que estaba Luzmi hablando de caminar con Dios, y luego el pastor que estaba hablando de circunstancias que nos estamos pasando, cosas, y yo estaba escuchando, estaba meditando, y pues digo, pues es parte de lo que voy a compartir. Los invito, si pueden abrir sus Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 21, verso 21. Cuando lo tenga, puede decir ya lo tengo, y como el pastor nos ha enseñado, por respeto a su palabra, nos ponemos de pie para darle lectura. Dice así: el que sigue la justicia y la misericordia hallará vida y la justicia y la honra. Ahí como estábamos a orar. Bendito Dios, en ti ponemos, bendito Dios, toda circunstancia, todo lo que nos aqueja, Señor, todo lo que nos rodea, Padre, ponemos todo delante de ti. Te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, que abras mis labios para poder hablar lo correcto, bendito Dios, y que mis hermanos escuchen, bendito Dios, la palabra que tú has dado en esta noche, bendito Dios. Bendecimos tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El escritor de Proverbios nos habla y nos dice que sigamos, ¿verdad? Seguir la justicia. Fíjese que seguir la justicia, ahorita nada más vamos a hablar por la palabra seguir y parte de la palabra justicia, pero hay otras palabras, ¿no? Por ejemplo, honra. ¿Qué recibe? Por ejemplo, yo me ponía a pensar en lo que estaba meditando, estudiando. ¿Qué honra tiene aquel que se dedica a predicar la palabra y que a los que les predica lo sigan? Esa es la honra, ¿verdad? De predicar la palabra de Dios. Pablo decía que me sigan, que sean imitadores de mí. Y luego dice que veamos la fe de nuestros pastores y que ¿qué deseemos? Imitar su fe, ¿verdad? Ese es el propósito de cada uno de nosotros como creyentes que estamos sometidos a un pastorado. Seguir e imitar su fe. ¿Por qué? Ahorita en el transcurso de la predicación le voy a decir a qué me llevaba el Señor. Un día que estuve a un lado del pastor que estaba adorando, cómo el Señor abre, por ejemplo, el entendimiento, cómo, por ejemplo, yo me ponía a pensar en ese rato que estaba escuchando al pastor cuando estaba él en su adoración. Fíjese, voy a platicar, adelantarme un poquito, ¿no? Me llevaba al punto, por ejemplo, de cerrar la puerta y estar en una intimidad cuando él estaba hablando con Dios. Y eso me llevaba a mí con mucha alegría a escucharlo, como cuando usted se mete en una plática que no debería de estar, ¿verdad? Así estuve yo ese día que el pastor estuvo hablando con Dios. Y según yo estaba hablando con Dios, ¿no? Estaba hablando en adoración y todo, y cuando escuché, el Señor trajo este mensaje, siguiendo. Ahorita vamos a ver esa parte, ahorita se los platico más, un poquito más a fondo, ¿no? ¿Qué es seguir? Por ejemplo, nosotros escuchamos la palabra seguir, y como nosotros estamos muy relacionados ¿a qué? ¿Quién está relacionado a las redes sociales? Nadie, ¿verdad? Nomás yo. Yo no sigo a nadie. No soy un seguidor así de los que, ay, me gustó tal persona, lo voy a seguir. Pero, por ejemplo, a mí lo que me gusta seguir es, aparte, el deporte, ¿no? Por ejemplo, el básquetbol, me gusta verlo. Pero hay más allá de seguir. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Toqué 3 puntos, voy a ver 3 puntos. Y uno de ellos es, hay un dicho mexicano que dice, en religión y en política, ¿qué? Ni te metas, ¿verdad? ¿Por qué?
por ejemplo, yo ponía esta parte, seguir, y no voy a hablar de política y no voy a hablar de políticos porque la congregación o la oportunidad que se nos da no es para hablar de política, aunque en una ocasión me tocó ver a un pastor que estaba así el púlpito y de este lado tenía el letrero de su partido político, cosa que no hay que hacer, ¿no? Por ejemplo, en la política, cuando se dice este dicho, en política y religión no te metas, cuando hablamos de política y empiezan los de este lado a hablar con el de este lado, ¿qué sucede? Hay como una fricción, ¿verdad? Y empieza a decir, no, pues es que tu gallo, ¿no? Tu candidato hizo esto, hizo lo otro y lo otro, ¿no? Y ya lo van a agarrar y lo van a meter a la cárcel y le van a meter tantos años, ¿no? Y entonces empieza cada uno a defender su propio partido. Sin darse cuenta, uno está creando una división entre un partido, entre una persona y otra. Decía el apóstol Pablo que unos decían que eran ¿de quién? De Cristo, otros decían que eran de Apolos, otros de Pedro. Y así, ¿no? Cada uno decía, hablaba sus divisiones. Entonces, cuando hablamos de política, estamos hablando de personas que están en un partido, ¿no? Y muchos quieren estar afiliados a un partido. Digo, no voy a hablar de política ni hablar mal de nadie, porque eso no es parte de lo que el Señor nos ha puesto. Pero sí le digo que hay mucha separación entre un partido y otro. Cuando se nos olvida que a quien servimos es a Dios, ¿verdad? A Cristo, al sacrificio de Cristo. Y a veces nos peleamos o adentro de la congregación hay de que fulanito ya sabemos que le va a tal partido y fulanito le va a tal partido, ¿no? Partido político, no vaya a pensar que es partido de fútbol. Entonces, aquí se forma una división. Y también fíjese que en la religión se forman divisiones. Y por ejemplo, muchos aquí en la ciudad tenemos una libertad de hablar en contra de, y nos seguimos, por ejemplo, como le hablaba en las redes sociales, ahí que alguien escribe, ¿no? Y dice que fulanito es malo. Y entonces, como esa persona tiene muchos seguidores, todos afirman lo que esta persona dice. Pero a mí me llevaba a pensar, por ejemplo, cuando el Señor nos permitió, a mi esposa y a mí, salir de misiones a diferentes lados. No sé si a usted le pasó, o usted cuando iba a algún lado, llegaba a tal lugar y la gente, los hermanos, le hablaban como si que usted los conociera desde hace mucho. Y si no ha tenido la oportunidad, dese la oportunidad. Vaya a los lugares donde se predique la palabra o así en alguna misión y va a experimentar eso. Que por ejemplo llega uno y empieza a platicar y en su hablar hay una fluidez, empiezan a fluir. ¿Por qué? Porque lo único que nos une es el sacrificio de Cristo. No nos une que tu religión, que la otra religión. Como yo les he platicado, cuando a mí me tocaba así salir a los viajes misioneros, a veces llegábamos con los apostólicos, con otros, con los bautistas, y así llegábamos con diferentes hermanos. Y lo único que nos decían era, pues si la mujer usaba falda, ustedes hermanas acompañen, usen falda. Si usan así el velo, pues pónganse el velo. Y entonces yo veía a las hermanas que iban acá con sus pants, ¿no? O sus faldas para la misión. Y allá llegaban y se vestían de acuerdo al lugar. Y a veces los pastores no nos decían, no hablen de esta religión, no hablen de esto. Nada más lo único que nos decían, no digan de esta palabra nada más. O no digan de esto otro. Entonces, cuando le tocaba compartir a los compañeros o a los hermanos, predicaban con una fluidez,
como de familia. ¿Por qué? Porque estábamos siguiendo a Dios, porque se estaba predicando a Cristo, porque se estaba caminando así en esta parte. Y otra parte que yo ponía personas, por ejemplo, ahí es donde yo le decía, donde se abren todas las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó ver estos días, y me llenó, me dolió mucho en el corazón, por ejemplo, unas noticias que vi de un hombre arriba de 20 años, publicaba en sus muros, y al final había muchas jovencitas que lo seguían, que andaban con él. ¿Qué pasó? Yo me ponía a pensar, ¿qué pasó en casa? No hubo quien les enseñara, no tuvieron papá, no tuvieron mamá que les enseñaran los valores de casa. Y pues a mí me dolió esa noticia. Yo le platicaba a mi compañero, le digo, tú tienes también una hija, y estábamos platicando, ¿no? Y él decía, es que les dan o les ofrecen algo que tal vez en su casa nunca tuvieron. O sea, nos poníamos a platicar con ese compañero y nos poníamos a platicar de esas cosas, ¿no? Que cómo la gente sigue aquel que tenga 4,000 personas o hasta 1,000,000 de personas, por exagerar, ¿no? Y que afirman que esa persona es correcta, que esa persona no tiene ninguna tacha. Entonces eso me dolía, y yo oraba, Señor, ¿hasta dónde está llegando esta maldad? ¿Hasta dónde está llegando esto de las redes sociales? Si no nos damos cuenta, son una puerta que para allá va aquellos que no se les brinda atención, aquellos que no se les brinda el cuidado. Entonces eso nos obliga ¿a qué? Me acordaba el otro día de una historia, ¿no? Que un niño le dice a su papá, papá, fíjate por dónde vas caminando. Yo me imaginaba, ¿no? Por una parte de tierra, piedras, ¿no? Donde hay lodo. Y le decía el niño a su papá, papá, fíjate por dónde vas caminando. Y le dijo, porque yo voy siguiendo tus pasos. Si eso lo trasladáramos, por ejemplo, a nuestro vivir, a nuestro diario vivir, y diríamos, se está yendo por un pensamiento humano, ¿no? Nos damos cuenta que como nosotros, o sea, yo en mi caso, soy papá, tengo que fijarme por dónde voy caminando, por dónde voy llevando a mis hijos. ¿Por qué? Porque ellos vienen atrás de mí. Dicen, ¿no? Haz lo que yo te digo, mas no imites lo que yo hago, ¿no? Entonces le decía, fíjate por dónde vas caminando, porque yo te voy siguiendo. ¿Y qué pasa? Si papá se equivoca, si mamá se equivoca, ¿qué va a pasar? Los niños van a seguir, cuando crezcan y tomen su decisión, van a tomar las mismas decisiones o aún más. Entonces, seguir. Por ejemplo, ¿quién ejerce justicia? Por ejemplo, nosotros nos damos cuenta, ¿no? Que ¿quién ejerce justicia? Pues los que están en un juzgado, ¿no? Ellos tienen la facultad, tienen toda la autoridad de ejercer una justicia. Tienen su decisión, escuchan lo que una persona y otra persona están haciendo, y escucha y da su veredicto. Y muchos dicen, su veredicto fue injusto, su veredicto fue bueno. O sea, como haya haber dicho su veredicto, todos juzgan, todos decimos. ¿Y qué cuando, por ejemplo, Dios hace algo para con nosotros? O que Dios nos quiere enseñar algo. También tenemos esa facultad, ¿verdad? Quisiera, como dice Job, quisiera ir ante el trono y preguntarle a Dios, ¿por qué haces así? Entonces, ¿quién ejerce justicia aquí en la tierra? Hablando de jueces,
Pues aquellas personas que tienen la autoridad para ejercer la justicia. Y si se equivocan, pues ni modo, ¿no? Ya sale libre con algunos pesos, algunos centavos que haya haber dado y ya. Pero, por ejemplo, de acuerdo a lo que vimos, los políticos, que déjeme decirle que los políticos, una cláusula o una parte de su carrera política es no hablar la verdad y no cumplir las cosas que prometieron en campaña. Ese es uno de los puntos que ellos guardan. Y uno se pregunta, ¿por qué no cumplen lo que prometieron? Pero, como le dije, no estamos para hablar de política, ¿no? Pero sí quiero hablar unos puntos que encontré en la Biblia, unos textos, bueno, unas palabras nada más, ¿no? Por ejemplo, si nosotros ponemos nuestra vista, ya vimos, en los partidos políticos, la ponemos en las religiones, que las religiones, al final de cuentas, son congregaciones que al final se van acuñando de puras ideas, pensamientos, que algunos pastores, que algunas personas van acuñando y que al final terminan siendo como encajonar, ¿no? A la congregación. No hagas esto por esto y no hagas lo otro por lo otro. Dejando a un lado la guianza del Espíritu Santo, dejando a un lado la justicia de Dios. Fíjese, encontré este texto, no se los pasé, nada más voy a leer una parte. Dice, el hipócrita con la boca daña a su prójimo. Estos que acabamos de ver, ¿usted cree que sean hipócritas? Por ejemplo, la palabra hipócrita para nosotros se escucha como fuerte, ¿no? Y cuando estamos en un momento de enojo, de ira, hasta se la decimos a la persona que está al lado, ¿no? Es que eres un hipócrita. Hipócrita en aquellos tiempos era una persona que actuaba, ¿no? Que se subía al escenario y actuaba lo mejor que podía, ¿no? Se metía en su papel. Y yo me ponía a pensar, si esta persona hacía un papel romántico arriba, ¿no? O muy amoroso, o muy amable y muy servicial, pero al bajarse no era lo que decía estando en el escenario. Por eso se acuñó la palabra hipócrita, porque no era lo que se decía arriba, o lo que esta persona decía. Luego dice, el impío hace obras falsas, o sea, lo que hace no es verdadero. ¿Qué es algo falso? Algo que está, ¿verdad? Pero que al final no está. Fíjese, cuando yo llegué aquí a Guadalajara, y no le voy a decir cuáles casas son, pero llegué aquí a Guadalajara y hubo un tiempo que estábamos trabajando en una constructora y estaban construyendo 6 casas. Y resulta que esas casas no tenían agua para la cimentación. Y empezábamos a trabajar y empezábamos a darle vuelta a la tierra y decía el encargado, pues echen la tierra así a los cimientos, era una cimentación por aquí así de 1 metro, y echen la tierra y compáctenle ya con la humedad que hay abajo en la tierra, pues ya con esa el cemento se va a agarrar, se va a adherir, se va a hacer piedra y ya. Pues resulta que no. Después ellos siguieron con la primera planta, encajonaron la primera planta, de ahí se subieron a la segunda planta y ya andaban allá terminando. Cuando llega el fontanero y empieza a pegarle a los muros, pues estaban duros, y empieza a escarbar para meter los drenajes. Y ahí fue la sorpresa. No había cimentación, era pura tierra, una obra falsa. Imagínese qué sintió ese dueño con esa obra falsa. Y luego estos cerramientos que van de aquí a allí a un lado, llevan una cadena que está más larga. ¿Para qué? Para que se una
o sea, un travesaño para la puerta. Pues ellos dejaron todo corrido así, le pusieron clavos ahí para que se agarrara. Cuando la persona se dio cuenta de todo esto, ¿qué cree que le pasó? Le dio una embolia por todo el enojo que había hecho. El encargado de haber supervisado no supervisó, hizo una obra falsa. ¿Qué pasa cuando nosotros actuamos también sin supervisar, sin hacer? Estamos también haciendo una obra falsa, una obra que no es confiable. Entonces, ¿cómo es una persona que no habla la verdad, que no habla lo correcto? Pues no se confía, ¿verdad? Todo el camino del hombre es recto en su propia opinión. Todos, usted le pregunta a los que ya hablamos, ¿eres recto? ¿Eres recto? ¿Eres derecho? ¿No has hecho curas? Y en México hay una frase, el que no tranza, no avanza. Todos los caminos del hombre son rectos en su propia opinión. ¿Cuántos han dado mordida? Habemos, diría el otro, ¿verdad? Todos los caminos, pero fíjese que en esto también se refería, ¿cuántos quieren ser justos en su ley, en su propia ley? Dice, los tesoros de maldad no serán de provecho. Los tesoros de maldad no serán de provecho. ¿Usted se ha fijado en mucha gente que hace cosas malas, gana mucho dinero y vive una vida muy alejada? O sea, muy, no sé qué podría decirle. Pero entonces dice que los tesoros de maldad no serán de provecho. Entonces, si nosotros actuáramos así, ¿no? Haciendo maldad y sacando dinero de donde se pueda, ¿sabe qué? No va a ser de provecho. Porque no viene bendecida de Dios. Y todavía, en fin, de todo esto llevan su diezmo, ¿no? Ahí llevan su diezmo, ahí lo dan en la ofrenda. Bien felices, porque dieron mucho. Por eso el Señor Jesús decía, esta mujer ha dado más que todos los demás. ¿Por qué? Porque venía de un corazón genuino, verdadero. Entonces, de acuerdo a que habíamos visto esto, ¿no? Dice que el escritor nos presenta la justicia de Dios como el camino a seguir, caminando hacia Dios. Por ejemplo, me quedo un poquito en la parte de qué es seguir. Es aquella persona, ¿no? Que se aferra, que se agarra y que le dicen, no, lo que estás haciendo no es correcto. Y fíjese, me acordé, le voy a contar una historia de una canción, ¿no? De allá de cuando uno era chiquito y escuchaba música, que le decía el papá a la hija, mira hija, ese muchacho no trae camisa, decía, ¿no? La canción. Y decía la mujer, sí papá, pero a mí me simpatiza. Y luego decía, mira hija, ese muchacho nada más anda tomado. Y decía la mujer, sí papá, pero tiene gusto este muchacho. O sea, la palabra seguir es como aquel que va voluntariamente, aquel que ve las cosas y le pueden decir, no vayas. Como me acordaba de Pedro, ¿no? El pastor nos ha estado enseñando, dijo, yo voy a pescar. Y si alguien le hubiera dicho, Pedro, ese era tu antiguo trabajo, ¿qué cree que hubiera hecho Pedro? Pues iría a pescar. A pesar de que le hubieran dicho, no, Pedro, no. Pedro iría a pescar.
El otro día hablando con Jorge acerca de este punto, decía es que Pedro, antes del Espíritu Santo, se movía bajo sus impulsos, bajo su propio conocimiento, razonamiento, y le decían que no, y él decía que sí. Y cuando vino el Espíritu Santo, hasta la Biblia sabía, ¿verdad? Predicó un sermón del libro de Joel, y se convirtieron 3,000 gentes. Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo 14, versículo 16. Fíjese, le platico de cuando estaba el pastor orando, ¿no? Y yo lo escuchaba, y yo decía, Señor, ¿cómo le has dado palabras de gracia? Que él levanta sus manos y dice, Señor, te amo, y empieza a hablarle con esa libertad. Y yo decía, Señor, yo quiero también. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros hay ese anhelo por adorar a Dios, por buscar cómo rendirle nuestra vida cada vez a Dios. No agradando a los hombres, porque, fíjese, esto que hablo no se lo conté al pastor, ¿no? Pero esta parte que hablaba la palabra de Dios, Dios honra. Si nosotros honramos al pastor de lo que él nos ha estado enseñando, es porque estamos sujetos a lo que él está predicando. Porque no estamos predicando nuestro propio evangelio nosotros. Estamos predicando el evangelio que Dios le dio a él para que él nos lo dé a nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos, ¿verdad? Ya me han de haber ganado. Hechos capítulo 14. 14, versículo 16 y verso 17. Y se lo voy a ir parafraseando. En las edades pasadas, Él ha dejado a todos, a todas las gentes, andar en sus propios caminos. En las edades pasadas, ¿a qué se refiere? Antes de Cristo, ¿verdad? Antes de Cristo, en las edades pasadas, Dios dejó a todos andar en sus propios caminos. Y leemos ahí en el libro de Isaías, ¿no? Cada uno se descarrió por su propio camino. Cada uno como ovejas nos descarriamos. Y leemos allá en el libro de Jueces que cada quien hacía lo que ¿qué? Lo que bien le parecía. Pero ahora en Cristo, dice así, en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. En las edades pasadas. Y ahora la pregunta es, ¿en nuestros tiempos nos deja andar en nuestros propios caminos? ¿Verdad que no? No nos deja. El Señor siempre nos está recordando, hiciste mal, hiciste mal, hiciste mal. Reconcíliate, reconcíliate. ¿Por qué? Porque ya no andamos caminando en nuestros propios caminos. Estamos sometidos a Cristo. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. ¿Sabe? Aquí en esta parte vemos la justicia de Dios, la soberanía de Dios, el cuidado de Dios. Si bien Él no se ha dejado sin testimonio, dice un salmo, dice, los cielos cuentan su justicia. Los cielos cuentan su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Entonces aquí es la parte que a mí me enriqueció mucho al estar preparando esta. Dice, y todos los pueblos vieron su gloria. Nosotros podemos venir ante la presencia del Señor, levantar nuestras manos, aunque estemos pasando por circunstancias, todas las cosas que pudiéramos enfrentar, y decirle, Señor, tú no te has dejado sin testimonio. Se lo leo otra vez, ahí esa parte dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. Cuando yo era pequeño, que también fui pequeño, ¿no? Yo me acordaba,
Hubo un tiempo que viví en un momento muy difícil con mi hermano. Nos tuvimos que ir de casa porque las cosas no marchaban bien, ¿no? No marchaban bien con papá. Y nos fuimos a vivir a una casa. Yo recuerdo un día, esa noche, salimos corriendo y ya en la noche, bueno, en la mañana salimos corriendo, mi papá no nos alcanzó. En la noche llegamos a ese otro lugar y estaba oscuro. Y dijo mi hermano, hay que acostarnos aquí. Y nos acostamos y estábamos ahí acostados y llega una señora y dice, ¿qué están haciendo aquí, niños? Vamos, yo me los llevo. Y nos llevó a una casa con una señora de una tienda, ahí hubo unas palabras, ¿no? De que lléveselos usted, señora. Esa señora nos recibió en su casa como si que fuéramos sus hijos. Si bien no se dejó sin testimonio, yo digo, si ahora Dios me tiene parado compartiendo su palabra, ¿se dejó sin testimonio? No, ¿verdad? Él encaminó las cosas. ¿Para qué? Para que yo esté aquí. Él encaminó todas las cosas para que usted, en las cosas que está, también ande caminando aquí, en Cristo. No se dejó sin testimonio. Seguimos, ¿no? Si bien no se dejó sin testimonio, si estamos pasando por luchas, por pruebas, por cosas que vienen contra nosotros, contra nuestra vida, ¿sabe qué? La respuesta es orar. Orar y escuchar la voz de Dios y actuar. ¿Por qué? Porque Dios no nos sacó o no nos mandó a la tierra, ¿no? Para que viviéramos desafortunados, sino que nos mandó a la tierra para que vivamos con esa libertad, con esa alegría, haciendo bien. ¿A cuántos les ha hecho bien Dios? A todos, ¿verdad? La gran mayoría a todos nos ha hecho bien. ¿Cuál es ese bien? Simplemente de trasladarnos de las tinieblas a su luz admirable, de perdonar nuestros pecados, nos ha hecho bien. Luego dice, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos. O sea, tiempos. ¿Qué pasa cuando llueve? Se ponen contentos los agricultores, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber cosecha. Son tiempos fructíferos. Sin el agua y así no hay vida, por ejemplo, ¿no? Ve uno los cerros, todo está verde. Pero ¿qué pasa si lo encaminamos a nuestra economía, por así decirlo, ¿no? O a las cosas donde estamos caminando. Dios nos ha hecho prosperar. Dios nos ha dado o nos ha hecho bien, llenándonos de sustento, quien nos sostiene, y de alegría nuestro corazón. Si usted se siente triste, si usted se siente como que Dios no ha respondido, si usted hasta ha culpado a Dios, no pasaron estas cosas porque Dios no actuó, pasaron estas cosas porque no sucedió como yo esperaba. Con esta palabra, si usted piensa que está correcto en decirle a Dios, ¿estás mal? Fíjese, usted se va a perder de esta bendición y llenando de alegría nuestro corazón. Si usted no tiene alegría en su corazón, entonces algo está mal. ¿Por qué?
porque entonces estamos cuestionando a Dios y no estamos viviendo bajo esa protección, bajo esa soberanía de Dios. Aunque vengan pruebas, luchas. Fíjese, las luchas y las pruebas, cuando vienen y nos pegan, nos duele. ¿A cuántos les duele? A todos, ¿verdad? O alguien dice, no me dolió. No, ¿verdad? Las luchas y las pruebas duelen. Y duelen pues porque las asimila uno, se somete uno a Dios, busca uno en oración, cierra la boca y empieza uno a hablar con Dios. ¿Y sabe qué? Le llena de alegría su corazón. ¿Qué más puede pedir uno? Ahí vemos la justicia de Dios. Dios está obrando, Dios está haciendo. Y ese hacer y todo, al final a nosotros nos llena ¿qué? De alegría el corazón. ¿Por qué? Porque nos sometemos, escuchamos y no respingamos. Guardamos silencio. Vamos a terminar, hermanos, con un texto que está en el Salmos 34, versículo 19. Salmo 34, versículo 19. Dice así: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Cuántas son las aflicciones del justo? Muchas, ¿verdad? Me acordaba de Mardoqueo. ¿Se acuerdan de Mardoqueo? Él llegó, su sobrina fue al palacio y de repente una persona no lo vio bien. Dijo, ese judío no se inclina cuando yo paso. Ya tenía un enemigo. Nos vamos a encontrar con enemigos por caminar en el camino del Señor. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Si gusta ponerse de pie. Y como dice, como estábamos leyendo el texto, si usted se siente alegre, dele gracias a Dios, que es la mayoría de todos, ¿no? ¿Por qué vamos a estar alegres? Porque Dios está obrando todo a nuestro favor. Vamos a orar. Bendito Dios, todopoderoso Señor. Padre, los cielos cuentan, bendito Dios, esa misericordia, esa bondad, esa justicia tuya, bendito Dios, que aún, Señor, tú haces salir, bendito Dios, el sol para los que son justos y para los que son injustos. Y esperando, bendito Dios, que cada uno de nosotros, o que aquellas personas que no te conocen, procedan, bendito Dios, al arrepentimiento, porque tú no quieres que ninguno de ellos perezca, bendito Dios, sino que todos vengan al arrepentimiento. Señor, esa plática que tienes tú con el pastor, bendito Dios, y que bendice, Señor, que bendijo mi vida, Señor, que así también mis hermanos puedan ver, puedan tener una revelación, una relación contigo, bendito Dios, que puedan sentir y experimentar la alegría que tú das, bendito Dios, en el corazón, que no necesitamos de las cosas que nos rodean, Señor. En verdad que estamos sujetos a todas ellas, pero tú de todas ellas tendrás cuidado, bendito Dios. Aún de enfermedades, de luchas. Pudiéramos hablar mucho contra ti y poner amargura, enojo en nuestro corazón. Pero lo único que haremos es separarnos cada vez más de ti, alejarnos más de ti, Señor. Te pido, Dios eterno, que tú bendigas a mis hermanos, Señor,
Todo aquel que ha pisado la congregación, Señor, que ha venido y ha estado con nosotros, Señor, ayúdales, bendito Dios. Bendice sus vidas, bendice sus familias. Sana a los enfermos, bendito Dios, de ellos, bendito Dios. Que ellos puedan levantar sus manos y pedirte perdón, Señor. No somos justos, Señor. No porque estemos parados aquí, Señor. No hemos pecado, no hemos hecho, no hemos ofendido. Señor, si tú sacaras todo lo que hay de nosotros, Señor, no podríamos estar delante de ti de pie, Señor. Te pido, Dios eterno, que tú bendigas a mis hermanos, que tú, Señor, llenes de alegría, bendito Dios, sus corazones, y que ellos cada día se afirmen, bendito Dios, en tus caminos, que sigan creciendo y que sigan experimentando tu justicia. Gracias, bendito Dios. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús, Señor. Amén. El Señor les bendiga y estamos despedidos.